nombre es José Correa Basurto del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión vamos a platicar pues de una técnica muy socorrida en el campo de la farmacéutica, en el campo de la biotecnología y bueno pues sobre todo una técnica aplicada al desarrollo de fármacos o a la explicación de enfermedades, a la búsqueda de biomarcadores, que es la metabolómica. La metabolómica puede ser estudiada, se refiere a esta técnica pues al uso de herramientas experimentales para identificar metabolitos de bajo peso molecular. Dentro de las técnicas sobre todo está la resonancia magnética nuclear, pero una de las técnicas más socorridas es la espectrometría de masas. Y esta técnica pues es una técnica, la de espectrometría de masas, eh, eh, es una técnica que acoplado o previamente separadas las moléculas con cromatografía tipo HPLC o HPLC, nano HPLC, en inglés Live Chromatographics, pues se hace altamente eficiente porque de esa manera pues uno puede separar a todas las posibles pequeñas moléculas de acuerdo a su tiempo de retención, y todo eso pues va dependiendo de las fases estacionarias y de las fases móviles que finalmente permiten que cada molécula pues por sus propiedades fisicoquímicas quede separada en cierto margen de tiempo, y por lo tanto sean ionizadas y posteriormente pues identificadas por esta técnica que es la espectrometría de masas. Entonces vamos a hablar de una forma muy rápida sobre qué es la espectrometría de masas. Es una técnica analítica. Es una técnica analítica que finalmente pues esta técnica ha tenido pues muchas contribuciones científicas alrededor del mundo. Uno de los problemas era que pues era una técnica destructiva. Han sido muchos los avances a tal grado que pues se han logrado técnicas de ionización suave, haciendo que ya no sea técnica destructiva, como es el caso de la ionización por electrospray. Entonces pues hay varias técnicas de ionización. Ahorita de forma muy general veremos una tabla. Pero bueno, ¿qué es lo que finalmente determina la espectrometría de masas? La espectrometría de masas lo que nos ayuda a determinar es el peso molecular o el peso atómico. Entonces, si nosotros conocemos el peso atómico de cada uno de los constituyentes que forman una molécula, pues nosotros podemos, por ejemplo, para el caso de la glucosa, sabemos que hay 6 carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6 carbonos, aquí los tenemos 12 hidrógenos y tenemos pues 6 oxígenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Entonces nosotros podemos sacar su peso molecular. De la penicilina lo mismo, podemos ir contando pues los pesos atómicos de cada uno de los constituyentes de las moléculas, y de esa manera pues sacamos sus pesos moleculares. Entonces lo que finalmente esta técnica, la espectrometría de masas, nos ayuda es a obtener el peso molecular de las moléculas. Del agua, por ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo del agua, dos moléculas dos átomos de hidrógeno, pues aquí están sus masas más el del oxígeno. De esa manera tenemos que el agua pues tiene un peso molecular de 18.01528. Y es que estas técnicas son de alta resolución. Por ejemplo, las masas a tal grado que después del punto todavía 4 cifras posteriores al punto pues se pueden determinar ya con técnicas como es las masas de alta resolución. Obviamente lo calculado y lo experimental pues tienen que tener un margen muy aproximado. Entonces eso es lo que finalmente nos permite identificar. Y a grandes rasgos, bueno, pues aquí tenemos un esquema muy simplificado donde tenemos
la muestra, donde tenemos la técnica de ionización. Esa ionización puede ser de modo positivo, puede ser de modo negativo. Y bueno, pues tenemos por otro lado algunos componentes de los equipos que van ayudando a la separación de cada uno de estos iones, de acuerdo a sus características polares, sobre todo a su masa. Y finalmente pues tenemos el equipo, o tenemos la herramienta de detección que es donde pues al final se generan todos los cromatogramas correspondientes. La técnica puede ser la espectrometría de masas, pues puede ser con técnicas sólidas, de líquido, de gas. Tenemos por ejemplo el UHPLC, HPLC en líquido, el gas. Hay equipos que son pues cromatógrafos de gas, sobre todo para las moléculas de bajo peso molecular. Los iones, bueno, pues se van separando de acuerdo a su relación masa-carga, y finalmente pues se van identificando ya de acuerdo pues a sus particularidades y propiedades físico-químicas. Aquí está lo que comentábamos. Podemos tener pues eh, una podemos tener cromatografía de gases, las cuales pueden tener ionización por electrones, ionización química. Y tenemos la cromatografía líquida, la cual puede tener una ionización por electrospray, que es pues una salida de la muestra a muy alta presión. Podemos tener también ionización por presión, por ionización química. Podemos tener por fotoionización, multimodo ionización. Podemos tener la MALDI-TOF, que es una técnica muy usada para macromoléculas, sobre todo, donde la muestra se acomoda en una matriz. Y bueno, pues la otra acoplada a plasma. Y así aquí tenemos un esquema muy general sobre el tipo de moléculas y cuál es la técnica que más ayuda. Como podemos observar, el ESI pues es sobre todo en moléculas medianamente polares a muy polares. Y una de las grandes ventajas del electrospray es que ayuda a determinar moléculas de bajo peso molecular y moléculas de alto peso molecular. Esto debido a la relación que se puede ver en electrospray, que puede ser, es una ionización suave, pero que una macromolécula puede tener diferentes grupos funcionales que se puedan ionizar, y de esa manera pues podemos ver una relación masa-carga que nos permita determinar proteínas, macromoléculas tipo dendrímeros, entre algunas otras. Entonces aquí tenemos pues los rangos, y como podemos observar pues el electrospray tiene pues parece aparentemente el rango de mayor cobertura desde el punto de vista de mayor polaridad y mayor tamaño de moléculas. Voy a hablarles un poco más de electrospray, debido a que de la técnica que ocupamos nosotros en el laboratorio, pues es sobre todo electrospray. También tenemos ionización química, pero la que más ocupamos es electrospray, por el amplio margen que ya estamos observando, que podemos ver moléculas pequeñas y moléculas de alto peso molecular, y también con cierta con cierto rango de polaridad. Pero bueno, de todas formas, aquí tenemos este material que va a estar a su disposición para que ustedes vean las diferentes técnicas, las cuales seguro ya han sido revisadas previamente en las clases. Y tenemos, por ejemplo, la ionización por impacto electrónico, donde finalmente se lanza una lluvia de electrones que ayuda o hace que pues otro electrón sea removido de la molécula, y la molécula pues quede como ion molecular, y por lo tanto salga un electrón con el electrón que ha llegado, salgan dos electrones, y entonces queda una molécula con un electrón desapareado, y por lo tanto pues queda cargado. Y aquí podemos ver también una fragmentación. Los impactos electrónicos son tan altos que pueden generar pues ciertos fragmentos. eh, este es un esquema de cómo funciona finalmente el impacto electrónico, la ionización por impacto electrónico. Decíamos también la ionización química por cloro, por ejemplo. Se puede también pues hacer un
una lluvia también de moléculas como el cloro, y de esa manera pues también generar radicales. Aquí tenemos las técnicas pues recientemente ya implementadas, como el electrospray, la ionización química, la ionización por presión. Y bueno, pues aquí hay algunas de las características que usan cada una de estas técnicas. Les decía, el electrospray pues es una técnica donde se inyecta la muestra que llega vía HPLC u HPLC, nano HPLC, y hay un sistema que hace que estas moléculas salgan a muy alta presión, y estas moléculas pues van sufriendo un proceso de desolvatación que permite hacer que las moléculas terminen ionizadas. ¿Sí? Si es una ionización en modo positivo, pues las moléculas van a quedar cargadas, generalmente a nivel de un grupo amino, toman un protón y eso hace que queden cargadas positivamente. Si es una ionización negativa, pues todos los protones que puedan ser removidos de ciertos átomos, como el oxígeno que esté en ácidos, pues es un protón que pues se puede separar, disociar y hacer que la molécula quede cargada negativamente. Aquí tenemos otro esquema donde las moléculas, una vez que salen a presión, pues hay un proceso de evaporación, de vaporización por el calor intenso, que además de que sale con alta presión, pues se aplica calor, y todas estas esto hace que finalmente las nanoesferas, nanopartículas, se vayan disociando cada vez más hasta quedar en iones cargados positivamente, por ejemplo, cuando es una ionización de tipo positivo. Esta es la ionización por presión. Les decía, pues hablaremos un poco más sobre la ionización de electrospray, que ya vimos que tiene pues un margen de mayor protección. Aún así, pues aquí dejamos algunas otras técnicas para su revisión. El MALDI pues es otra técnica muy usada. Nosotros no tenemos este equipo en el laboratorio, pero hemos ocupado mucho esta técnica, sobre todo para la caracterización de dendrímeros con péptidos, pero tiene una aplicación también en otras macromoléculas como ácidos nucleicos, como proteínas. Y aquí, bueno, pues finalmente es una técnica en la cual la muestra se va a depositar en matrices. Hay matrices de soporte, aquí se aplica la muestra y después pues por un láser se aplica una energía, y esta energía que llega por el láser hace que se disocien las partículas y queden cargadas o queden en forma ionizada, y por lo tanto pues después el espectrómetro puede identificar estos iones y de esa manera pues hacer la caracterización correspondiente. Y bueno, pues estos equipos, después del primer paso de ionización, de inyección de la muestra, pues tienen algunos dispositivos que van haciendo que se separe de forma más eficiente la muestra. Estos dispositivos permiten que la muestra, pues de acuerdo al tipo de iones, pues son como magnetos que van haciendo que las muestras pues vayan separando de acuerdo al número de cargas que tienen. Y bueno, pues son dispositivos que están antes del dispositivo que identifica los iones, ¿sí? Y bueno, pues también estos equipos, además de ese dispositivo, aquí tenemos, por ejemplo, la llegada de la muestra, la ionización, por ejemplo, por electrospray, los cuadrupolos, que son los magnetos, pero además tenemos también algo que se llama tiempo de vuelo. Este dispositivo permite todavía que la separación se haga más eficiente hasta que por fin llegue al detector. Sí, este es un esquema muy general de los equipos. Este es un equipo con los que afortunadamente contamos en el grupo de trabajo, que tiene estas características, y pues un equipo que ayuda a identificar muchísimas moléculas. Por eso tiene una aplicación muy amplia en metabolómica, porque pues puedes ver miles de moléculas presentes en extractos de plantas, presentes en extractos de células. Y bueno, pues
Estas son pues algunas ecuaciones. Y este es un ejemplo de un espectro de una molécula. En este caso, pues es una molécula de sulfametacina. Aquí la tenemos. Y esta molécula pues tiene un peso molecular de 279.33. Esta es la masa calculada y la masa experimental pues son 279.1. Esta es una ionización positiva, por eso nosotros estamos pues viendo que tiene más un protón. Eso quiere decir que ha tomado un protón. Finalmente aquí tiene un grupo amino que es susceptible de tomar ese protón. Entonces esta es una ionización positiva y aquí tenemos otra molécula que lo mismo también una vez que ha sido inyectada al equipo, pues podemos observar también su relación masa-carga. Aquí tenemos una relación masa-carga que corresponde, ya decíamos entonces, a 279 y es solo una carga. Aquí en este caso son moléculas de una carga. Pero estos equipos, decía sobre todo Electrospray, ya veíamos que puede ver moléculas grandes. Aquí tenemos pues algunos otros ensayos con moléculas pequeñas, comparando entre pues tiempo de vuelo contra un single cuadrupolo contra un tiempo de vuelo y podemos observar que pues, el tiempo de vuelo da más información por una separación todavía más robusta. Algo importante es que ya cuando hablamos de moléculas macromoléculas, una de las situaciones con las macromoléculas es que aquí pues ya se ve un patrón de señales mucho más complejo, por lo tanto a veces pues se tienen que hacer algo que se llama técnicas de deconvolución, que son algoritmos ya matemáticos que permiten pues sacar la relación masa-carga. Entonces aquí nosotros estamos viendo la relación masa-carga y cada uno de estos picos corresponde a las poblaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una proteína, aquí podemos tener una relación masa-carga a lo mejor de 24 sobre no sé, sobre tal vez un peso molecular de, no sé, hablaríamos de unos 800, de unos 1000, 2000. O sea, aquí podemos, en este caso, pues es una relación masa-carga de 51.772, una macromolécula muy grande. Y todo esto que vamos viendo pues son las diferentes poblaciones en carga, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una población, después tenemos otra población y pues tiene un comportamiento gaussiano. Tiene un comportamiento gaussiano y entre más vayamos hacia acá, pues quiere decir que hay una población de ionización más considerable. Aquí hablaríamos, por ejemplo, pues de una relación masa-carga donde tal vez podríamos decir que es 5, luego es 10, luego 20, luego 25 y 30 y así sucesivamente. Entre más pequeño se vaya haciendo el número, quiere decir que la relación masa-carga pues va incrementando. Bueno, pues aquí tenemos algunas otras técnicas, material también de apoyo. Este documento se los voy a dejar. Es de Agilent, es un documento que de forma muy sencilla permite pues platicar muy rápido sobre los conceptos, sobre las bases y pues los usos y aplicaciones que puede tener esta técnica. Esta es otras diapositivas donde hablamos particularmente de Electrospray. Ya está lo que decíamos hace un ratito, pues que el electrospray genera o libera la muestra a muy alta presión, como si fuera una manguera de agua, y esto pues genera gotas a nivel con un tamaño pues podemos decir que nanoscópico, no microscópico, sino nanoscópico y esto también tiene alta temperatura. Esa temperatura pues va haciendo que se evapore el solvente y de esa manera pues quede la molécula libre
De acuerdo al pH, pues si estamos a un pH muy ácido vamos a tener protonadas todas las aminas, si estamos a un pH neutro, pues vamos a tener ionizados los ácidos carboxílicos. Y entonces, si es modo negativo o positivo, vamos a ver el tipo de iones que ahí nosotros veremos. Aquí está un esquema muy sencillo de lo que sucede en el electrospray que termina generando, pues, nanopartículas. Nanopartículas, aquí tenemos otro esquema donde al ser liberadas estas nanoburbujas, esto también tiene pues un proceso de calentamiento y que finalmente al irse evaporando el solvente pues van quedando los iones libres, que estos iones pues llegan después al detector y de esa manera pues podemos encontrar de acuerdo a la relación masa-carga el tipo de molécula. Podemos ir, ya decíamos que en el electrospray podemos ver con esta técnica de ESI moléculas polares de bajo peso molecular y hasta proteínas como aquí lo estamos observando. En las proteínas, de acuerdo al patrón de ionización, pues podemos ver diferentes poblaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas o por qué se ha hecho popular esta técnica? Bueno, pues es una técnica que ya decíamos que permite ver macromoléculas, incluso permite ver complejos receptor-proteína y es una técnica que no desnaturaliza la muestra. Es una técnica que finalmente no desnaturaliza la muestra, aún así pues no es rescatable la muestra, además de que usan pues cantidades a muy bajas concentraciones a nivel de micromolar, incluso puede identificar en moléculas pequeñas pues a nivel casi de picomolar. Entonces una técnica muy sensible, ocupa cualquier solvente polar, puede ocupar agua, acetonitrilo, tetrahidrofurano. Este, y bueno, pues es una técnica que usa volúmenes en microlitros. ¿Qué es lo que vemos nosotros en un espectro? Bueno, pues en un espectro de masas vemos por un lado ya cuando estamos identificando o cuando ya el detector está identificando la relación de masa, pues vemos la intensidad relativa. Entre comillas, entre más alta es la intensidad, quiere decir que está identificando, pues, la intensidad podríamos decir que es directamente proporcional a la cantidad de una sustancia. Altas intensidades, podemos decir que hay presencia de una muestra en altas cantidades, obviamente eso es algo cualitativo, se tiene que hacer cuantitativo para poder determinar qué cantidad. También se identifica pues la relación masa-carga, que finalmente es el peso molecular. El peso molecular es, pues lo podemos ver aquí abajo. Si son moléculas unicarga, bueno, pues donde estemos encontrando el pico, pues sería el ion molecular. El pico de mayor intensidad también se le llama de mayor abundancia. Entonces este es pues un esquema sencillo de lo que finalmente uno puede ver en un cromatograma. Decíamos hay modo positivo y hay modo negativo que es dependiente del pH. El modo positivo pues generalmente es aquellas moléculas que son capaces de tomar un protón y generalmente pues son todas aquellas moléculas que tengan aminas primarias, secundarias o terciarias que a pH de la sangre pues están cargados positivamente, que son dependientes, pero también podemos tener ionización en modo negativa, que son aquellas regiones que pueden ser desprotonadas a pHs alcalinos, incluso a pH de la sangre. Por ejemplo, el ácido carboxílico pues tiene un pK de 3 a 4 más o menos y por lo tanto a pH de 7 pues vamos a encontrar iones de forma negativa. Entonces el modo positivo pues es ionización por la ganancia de un protón y esto generalmente se debe o se da a pHs a pHs ácidos, aunque a pH de la sangre pues las aminas que comentaba ya están ionizadas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, las proteínas tienen residuos que pueden ser ionizados a pH de la sangre, a pH ácido, como es el caso de las argininas y como es el caso de las lisinas.
¿sí? Entonces los aminos que están en las proteínas, igual las histidinas, pues pueden ser ionizados y de acuerdo al número de aminos que tengamos en una proteína, pues van a ser las relaciones masa-carga. Si nosotros tenemos una proteína que tiene 5 aminos y esos aminos son de la lisina, de la arginina, de la histidina, pues vamos a tener posiblemente 5 poblaciones. Vamos a tener poblaciones que tengan una relación masa-carga de si la proteína pesa 100 y nosotros tenemos entonces, decíamos 5 cargas, entonces tendríamos 100 sobre 5. 100 sobre 5 quiere decir que vamos a tener una relación masa-carga con señales en, en 20. Si la tenemos, tenemos poblaciones de 4 pues entonces sería 100 entre 4 tendríamos en 25. Si tenemos poblaciones en 3 pues sería 100 entre 3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto fuera una proteína, tendríamos, pues tendríamos, como ustedes pueden observar, 4 posibilidades. Tendríamos, en este caso es un péptido y tenemos, nosotros 4 posibilidades. Tenemos una relación masa-carga que nos muestra, pues, una relación de la masa total sobre una carga. Aquí la tenemos de la masa total sobre dos cargas. Aquí la tenemos, de la masa total sobre una carga. Entre esta y esta, pues no sabríamos realmente dónde está la ionización, porque eso lo único que estamos encontrando es nada más la relación masa-carga, pero también podemos también tener poblaciones también que no tengan pues igual ninguna ionización y por lo tanto probablemente pues como en este caso pues en este péptido estas serían las 4 poblaciones y los únicos que identificaríamos serían nada más estos 3 porque como no está generando carga no lo identificaríamos. Esto sería en un modo positivo. En un modo negativo, bueno, si vemos la misma molécula, pues lo único que tenemos nada más es que hay un carboxilo de este lado y sería el único que se desprotonaría a pH pues a pH alcalino, a pH de 7 sería el único y entonces nada más pues seguro aquí veríamos solo una relación de una masa sobre una carga, solo veríamos un ion molecular para el caso de una ionización negativa. Y bueno, aquí tenemos un patrón, miren, aquí tenemos esta molécula, como nosotros la estamos observando, tiene diferentes, aquí si nosotros nos fuéramos a un total de esta macromolécula, de esta proteína, hablaríamos que tiene 23 cargas en total y por lo tanto nos está encontrando todas estas poblaciones. Tenemos poblaciones de una relación masa-carga, o sea, eso quiere decir que tenemos aquí poblaciones que tienen 11 moléculas ionizadas con una carga total y por lo tanto nos da alrededor de 1700 gramos mol. El peso molecular nos da, cuando nosotros tenemos poblaciones con 12 cargas, pues entre más cargas vayamos teniendo, pues más pequeño se va haciendo el número. Entonces aquí tenemos 12 y obviamente pues como se va dividiendo entre el número va haciéndose más grande, por ejemplo, pues cuando hablamos ya de 16 pues estamos hablando de una relación masa-carga entre 1000 y 1100 y así sucesivamente. Entonces tenemos un comportamiento gaussiano. Esto que aquí vemos entonces es el número de cargas que están presentes en esa macromolécula. Es la misma macromolécula pero son diferentes poblaciones, ¿sí? Es la misma proteína pero esa misma proteína tiene diferentes poblaciones. Va a tener una población no tan grande de este grupo de macromoléculas con 11 iones, otro grupo de macromoléculas con 12 iones, otro grupo de macromoléculas con 13 y así sucesivamente hasta con 23. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede observar en las macromoléculas, ¿sí? Y de esa manera, por eso es que se pueden ver pesos moleculares muy grandes, porque finalmente lo que se está viendo no es la masa total, sino la masa sobre las cargas. ¿Sí? Si estas macromoléculas no fueran capaces, en este caso es la mioglobina, no fueran capaces de ionizarse, pues por masas no lo veríamos. Por otro lado, tenemos aquí
pues algo que no hemos comentado mucho, que también hay picos isotópicos. Por ejemplo, el carbono, pues generalmente es de 12, pero hay carbonos, por ejemplo, de 13, y entonces pues es probable que tengamos picos continuos muy cercanos, no más de uno, por ejemplo, en tener un rango de uno que corresponde pues sobre todo a los picos isotópicos. Aquí tenemos otra ejemplo de una macromolécula. Ya son moléculas muy grandes donde podemos observar pues un patrón de relaciones masa-carga muy numeroso. Aquí podemos observar que son muy grandes. Y es que, pues decíamos, son moléculas de pesos moleculares, por ejemplo, en este caso de 160.000. Entonces, pues no hay equipos que tengan esa magnitud, pero con la relación masa-carga uno puede ya ahora sí meter macromoléculas muy grandes. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo la mioglobina, donde pues tenemos 12 iones, tenemos poblaciones de 15 iones, de 20 iones, de 24 iones. Pues estas son algunas de las ventajas que ya previamente veíamos de la electrospray, que es una técnica que se aplica muy bien para moléculas frágiles como proteínas. Se aplica para moléculas muy grandes con peso molecular arriba de 70.000, arriba de 70.000. Esta técnica, pues cuando la muestra llega con una separación previa por HPLC, por Light Chromatography, pues eso ayuda a tener una separación muy eficiente. Existen pues muchos solventes compatibles. Y bueno, este, este es un esquema muy general, de, digamos, algo muy importante es que, bueno, está muy bien que veamos estos conceptos y veamos, pues cómo se interpretan estos resultados, pero algo muy importante y que es medular es la preparación de las muestras. Agilent ha preparado un manual, es un manual que finalmente a los usuarios, pues les ha dado todo un panorama para decir, mira, pues esta herramienta puede ser ocupada en diferentes muestras, provenientes de entornos biológicos, sobre todo para aplicación, en muchos campos, en el campo del diagnóstico, en el campo farmacéutico, en el campo toxicológico, en el campo criminalístico, en muchísimos campos. Entonces, uno puede procesar muestras provenientes de suero, de orina, puede uno procesar muestras de células, de saliva, de tejidos, ya les decía, de células adherentes, por ejemplo, de tumores, de infinidad de muestras que uno puede finalmente estudiar. Para eso, bueno, pues empresa Agilent, les decía, ha generado un manual que te va llevando de la mano para que pues tú prepares tu muestra, veas pues cada uno de los componentes que tienes que administrar. Por ejemplo, en cultivo celular, pues se dice que tienes que crecer hasta casi 10 millones de células. Últimamente en el grupo de trabajo pues se ha estado implementando un poquito menos, 7 millones, 6 millones, para tratar de no tener tantas células, porque además pues eso implica mucho costo, pero por otro lado sin sacrificar la calidad y la intensidad del número de metabolitos. Aquí está una serie entonces de pasos que te van llevando de la mano, si es un tejido, si es una célula, cada uno de los pasos que tienes que ir llevando para finalmente quedarte pues con diferentes fases, quedarte con fases acuosas, con fases orgánicas, fases sólidas, y cada una de estas pues tiene sus particularidades. La fase acuosa, por ejemplo, va a tener metabolitos altamente polares, como todos aquellos derivados del metabolismo de los aminoácidos, del metabolismo de los carbohidratos, y tenemos también la fase orgánica, que tiene todas aquellas macromoléculas hidrofóbicas como son los lípidos, como son todos los derivados del colesterol, y tenemos también pues la fase sólida, que la fase sólida es donde vamos a encontrar sobre todo
las proteínas, los ácidos nucleicos. Entonces, este manual te va llevando de la mano para quedarte con cada una de estas fases y después meterla a los estudios. Por ejemplo, la fase acuosa, pues la puedes meter a metabolómica, la fase orgánica a lipidómica y la fase proteica, pues la metes a proteómica. Entonces, esto aplica para células, ya decíamos, para tejidos, para todo tipo de fluidos. Son los mismos pasos con algunas, pues con algunas adecuaciones, pero en principio, tiene los mismos principios, tiene los mismos conceptos, para que de esa manera, pues puedas tú hacer una separación óptima de cada uno de estos componentes y después en el equipo hacer las inyecciones correspondientes. Este, a raíz de la adquisición de este equipo, bueno, pues en el grupo de trabajo propusimos por ahí ensayar un ligando en células de cultivo de Gila, un derivado del ácido valproico, y lo que hicimos pues fue hacer un estudio de tipo metabolómico. Aquí finalmente agarramos tres condiciones, una condición en la cual fueron células tratadas con sin tratamiento, tratadas con el compuesto y tratadas con un compuesto de referencia. Y aquí nosotros podemos observar cómo se ve el patrón de cambio de metabolitos cuando no tenemos la célula tratada, cuando la tenemos con el ligando testigo y cuando la tenemos con el compuesto. Aquí en este diagrama de Venn nosotros podemos observar el número de metabolitos que está presente aquí pero que no está tratados con glutamina valproico y sin tratamiento. Aquí lo mismo con este compuesto y también podemos encontrar que hay algunos metabolitos que están en las tres condiciones, hay algunos que solo están en estas condiciones, otros en donde solo están en estas condiciones y así sucesivamente. Aquí podemos observar cómo hacia arriba es upregulation, le llaman incremento de los metabolitos, hacia abajo es downregulation y podemos observar que sin tratamiento tenemos un patrón como el que aquí se observa y cuando nosotros lo tratamos pues tenemos un patrón como el que aquí podemos observar. Algunos de estos metabolitos que decrementan cuando hay DON también decrementan cuando hay glutamina valproico. Pero hay algunos otros que no ocurre lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que decrementan aquí, pero incrementan cuando está presente el DON. Entonces eso quiere decir que pues finalmente ambos metabolitos son capaces de cambiar el patrón metabolómico, pero no todos los metabolitos decrecen o incrementan. Este es un esquema pues que nos ayuda a representarlo de esta manera. Este es el compuesto del que le llamamos el derivado del ácido valproico. Es un compuesto de glutamina y por otro lado pues estamos pensando que la vía de interferencia es la glutaminasa, dado que el otro ligando es un inhibidor de la glutaminasa. Aquí tenemos esta molécula entonces y aquí tenemos pues la molécula que es el DON, tenemos por otro lado la glutamina y tenemos por otro lado el derivado del compuesto. Estos son algunos estudios de acoplamiento molecular. En este trabajo metimos acoplamiento molecular y todos los datos de metabolómica los metimos en un programa que se llama XCMS. Es un programa que te ayuda a observar pues qué metabolitos incrementan, qué metabolitos decrementan de acuerdo pues al tipo de tratamiento. De acuerdo al tipo de tratamiento, pues se puede observar que metaboliza un software abierto en ese caso. Aquí está otro esquema como el que previamente veíamos. En este caso además les estoy mostrando un análisis de componentes principales donde aquí pudimos observar cómo hay ciertos metabolitos que se van hacia este eje que corresponden a todas las células tratadas con glutamina valproico y que son metabolitos que no pues que están muy retirados de aquellas células sin tratamiento y aquellas otras células con el DON. Con el DON aquí podemos observar que las moléculas, hay un grupo significativo de moléculas que se disocia hacia esta región y bueno, pues ese es un análisis de componentes principales. Les dejo este documento para que finalmente ustedes lo puedan revisar
Y aquí dejamos también otros artículos sobre las estrategias de la espectrometría de masas en metabolómica. Tenemos algunos esquemas y sobre todo aquí tenemos unos cromatogramas donde podemos observar cada una de estas señales corresponden y tienen diferentes tiempos de retención. Algo importante es que finalmente uno puede caracterizar a las moléculas de acuerdo a los tiempos de retención. Cada molécula pequeña tiene un tiempo de retención característico debido a sus propiedades fisicoquímicas. Entre una molécula y otra, por muy semejantes que sean, tener un alcohol adicional le cambia sus propiedades fisicoquímicas, carecer de un grupo funcional en particular le cambia sus características fisicoquímicas y eso cambia su tiempo de retención y por lo tanto eso cambia pues obviamente también su peso molecular. Aquí podemos observar que en este diagrama con todos estos metabolitos lo que hicieron en cada pico fue poner el tiempo de retención. Como pueden observar son masas de alta resolución porque tenemos 4 dígitos después del punto y tenemos sus diferentes tiempos de retención. Entonces, como nosotros podemos observar, pues el tiempo de retención depende de muchos factores, no solo depende de su masa, sino depende de muchos factores. Tenemos, por ejemplo, moléculas con baja masa molecular, por ejemplo, y que tiene un tiempo de retención de 29.03 minutos, comparado a otra molécula que tiene 864 de peso molecular con un tiempo de retención más corto. Entonces, como ustedes pueden observar, la masa molecular es independiente del tiempo de retención, porque el tiempo de retención, pues finalmente es dependiente de sus propiedades fisicoquímicas de la molécula y dependiente también de la fase móvil y de la fase estacionaria. Entonces, del tamaño de poro, por ejemplo, de la fase estacionaria. Entonces, una serie de particularidades que van haciendo que los tiempos de retención vayan cambiando de acuerdo al tipo de molécula, si es una molécula hidrofóbica, una molécula polar. Y así uno puede identificar e ir caracterizando cada una de esas moléculas. Los programas, afortunadamente, bueno, se generan cuando uno somete análisis metabolómico, un cultivo celular, pues se generan gigas de datos y esa cantidad de datos pues tiene que procesarse con softwares. En el caso de Agilent pues nos ha vendido algunas herramientas para procesar esa información, pero hay algunas otras que también te permiten hacer esos análisis de forma gratuita y mostrar esquemas como los que aquí acabamos de mencionar. Pues estos son y algunos estudios también de metabolómica donde se ha logrado caracterizar o se ha logrado agrupar el tipo de analito, el tipo de molécula y se dice, bueno, pues hay ciertos aminoácidos que de acuerdo a estas características pues van a tener un tiempo de retención de X porcentaje, por ejemplo. Obviamente bajo las mismas condiciones y las mismas características. Es un trabajo de revisión donde finalmente pues se ha hecho un trabajo para hacer una búsqueda de algunas moléculas importantes desde el punto de vista metabolómico. Y bueno, les voy a dejar esta literatura para que la revisen y de esa manera pues puedan complementar esta clase. Es una clase que finalmente tiene la intención un poquito de explicarles la aplicación que tiene a nivel metabolómica, pues la técnica de cromatografía por UHPLC acoplado a masas de alta resolución, que es una herramienta que les comentaba, está en la Escuela Superior de Medicina y que finalmente pues es una herramienta que nos ha ayudado mucho a caracterizar metabolitos. Nos ha ayudado mucho a caracterizar muestras. Por ejemplo, aquí metimos, en ese ratito les mostraba unos metabolitos de células de cultivo celular. Estos son extractos finalmente de una planta, que es una planta con actividad antiinflamatoria. Y aquí hicimos lo mismo, finalmente inyectamos estos extractos y con estas técnicas nosotros logramos identificar pues la masa exacta, identificamos
los picos fueron de los que se hizo la predicción, el error, la energía de colisión y bueno, pues algunos de esos corresponden ya a la literatura como antiinflamatorios. Entonces, aquí están las estructuras que nosotros logramos identificar. Estos fueron también un estudio que se hizo de forma conjunta con este acoplamiento molecular. Tenemos también pues aquí resultados de actividad antiinflamatoria. Pero bueno, este es un trabajo en donde les quería mostrar la aplicación también que puede hacerse en extractos. Estamos recientemente haciendo un trabajo para una tesis de maestría aplicando extractos de sargazo, donde ahí lo que estamos viendo es sobre todo ver cómo el sargazo finalmente tiene una infinidad de metabolitos y estos metabolitos, pues algunos de estos tienen ciertas propiedades farmacéuticas que estamos describiendo. Entonces, estas son algunas otras de las aplicaciones que se puede hacer con estas técnicas de espectrometría de masas acoplado a OHPLC. O mejor dicho, UHPLC acoplado a espectrometría de masas, sobre todo masas de alta resolución, para hacer estudios de tipo metabolómica. Bueno, pues por mí sería todo. Les agradezco su atención y pues nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes.